Esta reunión está siendo grabada. Ahora estamos en condiciones de partir. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos esta sesión de la Comisión de Salud. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Está sin audio, don Fernando. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un oficio del subsecretario de Interior, con que remite a su vez un oficio 266 informando sobre los objetivos de asignación y criterios de distribución de la asignación presupuestaria para el programa Tolerancia Cero Alcohol, e informa el gasto en remuneraciones del personal, identificando la totalidad de los trabajadores y su calidad jurídica. Esto en cumplimiento de glosas del presupuesto. Luego hay una comunicación de la jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, con que da respuesta a un oficio de la Comisión en que se consultaba al superintendente sobre los valores asignados por diferentes prestadores de salud a algunos exámenes de mayor demanda, considerando además la variación de los mismos en caso de que la prestación se otorgue en días hábiles o inhábiles. Esto fue a instancia del senador señor Girardi. Enseguida hay una nota y proposición de un conjunto de médicos y abogados relativos al programa que está hoy día en el primer lugar de la tabla, sobre ensayos clínicos. Esta proposición contiene una serie de consideraciones y una propuesta de texto sobre el artículo 111 bis G. Este documento, lo mismo que el resto de los documentos de la cuenta, están siendo distribuidos por correo a todos los miembros de la comisión. Luego han solicitado audiencia a la comisión en relación con el proyecto también sobre estudios y ensayos clínicos, que está hoy día en primer lugar de la tabla. El Movimiento Ciudadano de Profesionales por la Protección de los Derechos Civiles. El Colectivo de Abogados por la Verdad Chile. Y Médicos, Salud y Vida. Para todos ellos quieren presentar su posición y visión sobre el proyecto de ley que modifica el Código para los Estudios y Ensayos Clínicos. Finalmente, hay una petición de audiencia del presidente de la Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores y de la comunidad de exfumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos, quienes también quieren presentar su posición sobre proyectos de ley sobre la materia que están en tramitación en el Senado. La verdad es que en este momento nosotros tenemos un proyecto pero no está en la tabla. Esa es toda la cuenta, presidenta. Sí, sobre el tema de los vapeadores, nosotros ya aprobamos el proyecto. Entonces, podemos contestarle eso, que el proyecto ya fue aprobado, ya fue tramitado, está en condiciones de ser visto, o sea, ya lo vimos en la sala incluso, ¿no es cierto? Pasó a la Cámara de Diputados. La instancia de audiencia ya pasó aquí. Exactamente. Eso es toda la cuenta. Gracias, secretario. No sé si hay palabras sobre la cuenta. Yo no los veo a todos en esta pantalla, así que ahí me ayudan, Fernando, si es que alguien la solicita. Vamos a admitir a todos los que están en sala de espera, mientras tanto, que son los asesores y los invitados. Está el senador Chaguán y el senador Girardi también. Está el asesor del Senado, Jaime Labarca también. Hola, Jaime. El asesor formal. Los saludamos a todos. Hola, buenos días a todos. ¿Ingresaron ya todos ahí, Fernando? Sí, presidenta. Entonces vamos con el primer punto de la tabla, que es la tramitación del proyecto que busca hacer modificaciones respecto a los ensayos clínicos, ¿no es cierto?, a propósito de COVID y la necesidad de una vacuna. Para eso nosotros teníamos invitados hoy día. Así es. Justamente a don Jaime Labarca, a doña Andrea Martones y a doña Cecilia Rodríguez. Perdón, sí, los tres están sobre el punto 1. Yo creo que Jaime viene al tema de antibióticos, ¿no? También está... Pero nos va a ilustrar en las dos cosas. Sí. Le damos la palabra primero a la Andrea. ¿Está Andrea? Sí está. Bienvenida, Andrea. Buenos días.
Hola, buenos días, Edita. Presidenta. Por su intermedio también saludar a los demás parlamentarios, saludar también a Cecilia, a Gonzalo Tovar, al gobierno también que nos acompaña. Yo tengo preparada una presentación, si la puedo compartir. Sí, Ahora. deberías poder. Ujú. Ahí sí se está viendo. Sí, Sí, sí Sí, se ve. perfecto. Quisiera también agradecer, presidentas, la invitación a esta instancia y poder compartir las observaciones respecto del proyecto. En ese sentido, primero tener en cuenta mi declaración de intereses, de conflictos de intereses. Claro que tengo un estudio jurídico que entre sus clientes tiene laboratorios farmacéuticos, pero también quiero señalar que mi relación comercial no afecta a mi independencia en la exposición que entregaré, la que se fundamenta en criterios técnicos y de larga experiencia, siendo mi opinión además públicamente conocida. En este sentido, quiero señalar que la regulación de ensayos clínicos está contenida en tres leyes, la 20.120, la 20.534 sobre derechos y deberes de las personas en su atención de salud, y recientemente la incorporación a modificaciones en la ley Ricarte-Soto que modificaron el Código Sanitario. Y finalmente el proyecto contenía Andrea, se te escucha un poquito bajo. Si nos puedes hablar un poquito más fuerte, Ahí sí, ahí mejor. mejor. Si bien hoy el proyecto pasado desde la Cámara en la aprobación eliminó ciertas modificaciones originales en las ideas matrices del proyecto, como la continuidad de ensayos clínicos y solo para los efectos de dejarlo acompañado a la Secretaría, la continuidad de ensayos clínicos y como además desconozco las indicaciones que se pudieran haber presentado hasta el día de ayer, suele decir que en materia de continuidad de tratamiento está latamente reconocida ya en la región, en Latinoamérica, como parte del estándar de ética de los ensayos clínicos, y ahí están los fundamentos que tienen, digamos, esta regulación sobre continuidad de tratamientos en materia de ensayos clínicos. Y respecto al estatuto de responsabilidad, que sí es lo que se aboca el proyecto como una excepción en el contexto de ensayos de pandemia, señalar que antes de la modificación introducida en la ley Ricarte-Soto, estas materias estaban reguladas ya en el Código Civil de mediados del siglo XIX, básicamente con tres ámbitos. Y acá quiero detenerme porque el tema en modificación es bien jurídico y bien técnico. En ese sentido, para que surja la responsabilidad, tiene que haber tres condiciones. Primero, ¿no es cierto?, el ámbito de acción o la omisión que que dé, digamos, pie, digamos, para la indemnización por daños, que exista un daño que debe ser antijurídico. Por ejemplo, si yo tengo si a mí me operan de apendicitis, la incisión que me hacen en el abdomen no es es un daño, evidentemente porque hay una incisión, pero no es un daño antijurídico, porque sin eso no me pudieran operar de apendicitis. Entonces, la calidad del daño antijurídico es sumamente importante. Y la relación de causalidad entre la acción y el daño antijurídico es un tercer elemento sumamente fundamental. Como lo ha dicho la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, las materias que el Código Civil suple, todo lo no regulado en el Código Sanitario, y por tanto están vigentes todas las normas en relación a responsabilidad por daños, tanto contractual como extracontractual, y por tanto rigen las normas de fuerza mayor, de caso fortuito, y como regla general, hasta las modificaciones que se hicieron en la Ricarte-Soto, el demandante tiene la carga de la prueba, tanto en que fue sometido, por ejemplo, a un ensayo clínico, en el daño antijurídico que tuvo y en el nexo causal entre el medicamento, en este caso, y el resultado dañino. La prescripción, aquí se hace un distingo cuando se trata de materia contractual, es de 5 años, cuando materia extracontractual es de 4 años. Y se cuenta, ¿no es cierto?, desde que se produce el daño, dice el Código Civil. Las modificaciones introducidas por la Ricarte-Soto lo que hacen es hablar primero, con ocasión del ensayo clínico,
no modifican en nada el tema de daño antijurídico, la necesidad de nexo causal, y lo que hace es alterar la carga de la prueba cuando hace la presunción, en el sentido que será ya no el demandante, sino el demandado el que deberá probar si, por ejemplo, el medicamento produce o no produce ese tipo de daños del cual está alegando el demandante, lo que no exime también, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones la Corte Suprema, de presentar prueba también por el lado del demandante. Y se alarga la prescripción a 10 años, que es una prescripción contemplada actualmente en el Código Civil, que es la prescripción extraordinaria, y se reemplaza, ¿no es cierto?, desde que se produce el daño desde que se manifiesta el daño. Con ocasión del ensayo, también lo voy a pasar muy rápido, eso tiene que ver con los exámenes, traslados, el rechazo a la cobertura habitual, y se hace un estándar muy parecido a lo que ocurre con accidentes del trabajo. En la presunción del nexo causal, tiene que ver básicamente con la disponibilidad de información por parte de los demandantes o quien sufre, ¿no es cierto?, el daño, en donde efectivamente la limitación de información pública respecto de los resultados de los ensayos clínicos hace muy difícil que las personas puedan mirar que si el daño que yo tengo, por ejemplo, se me cae el pelo, tenga relación o no con el medicamento. Esa información sí la tiene de sobra, digamos, el laboratorio, quien podrá demostrar que en todos sus ensayos, en los distintos centros, no ha habido jamás un reporte de reacción adversa como la caída del cabello, que es la que señala el demandante. Entonces, ante esta asimetría de información, lo que se hace es alterar, ¿no es cierto?, la carga de la prueba, y en ningún caso constituye una responsabilidad objetiva, sino que solamente el hecho de que la carga principalmente es del parte del titular del ensayo. Respecto a la prescripción extraordinaria de 10 años, un estudio clínico en general dura entre 7 a 10 años. Tenemos después 20 años de patente de un medicamento y luego la comercialización libre. Ese es como el circuito de vida de un medicamento. A medida que pasan los años, la información sobre reacciones adversas y mecanismos del medicamento se van haciendo cada vez más conocidas, hasta que llega un límite, digamos, de conocimiento, y ya después el conocimiento es más marginal. Pero sin duda en los primeros años de vida de un medicamento es donde se carece de la mayor información como para poder determinar si una persona que sufre un daño tiene o no relación con el medicamento al cual se está asociando. Por eso que en la prescripción de 10 años, lo que uno incluye es básicamente los primeros años donde existe la menor cantidad de información en el circuito de vida, digamos, de un medicamento, y por lo tanto se trata de abarcar eso. Hoy día tenemos muchos medicamentos que son sacados del mercado, luego incluso del registro sanitario, al conocerse reacciones adversas, y en eso quiero señalar que ningún medicamento es inocuo, que todos los medicamentos afectan a la salud, y que la relación riesgo-beneficio es la que hace procedente, digamos, la administración de medicamentos, y por eso que la mayor cantidad de información es sumamente relevante. Entonces, los fundamentos de estos 10 años es que, además, los ensayos con resultados desfavorables no son publicados. Es muy difícil acceder a información cuando los ensayos clínicos finalmente no logran los resultados esperados. Se trata de también conocer, ¿no es cierto?, los RAM, las reacciones adversas a medicamentos y eventos adversos asociados. Y aquí también quiero señalar algo sumamente importante. En el caso de los niños, si uno se sujeta a las reglas comunes de prescripción, deja fuera a una población importante como son los niños, que pueden tener reacciones adversas cuando son adultos, por ejemplo, infertilidad. Si uno siguiera las reglas comunes de la prescripción, dejaría sin posibilidad de reparar los daños que uno pueda causar en esta población. Y quiero señalar ahí que, de acuerdo a la Declaración Internacional sobre Bioética y Derechos Humanos, se debe tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias en la vida de generaciones futuras, en particular en su constitución genética, y por tanto es un imperativo ético reconocido en
en los tratados internacionales que uno debe abocarse a estas materias y contemplar, ¿no es cierto?, la protección de esta población y las consecuencias en generaciones futuras. Y los 10 años, por cierto, como ya lo señalé, es la prescripción extraordinaria que ya estaba contenida en nuestro Código Civil desde mediados del siglo pasado. Respecto a si desde cuándo se cuenta el daño, la ley Ricarte-Soto lo que hizo fue recoger también parte de la doctrina que luego ha sido recogida por nuestros tribunales de justicia, en el sentido que si no se ha manifestado el daño y por tanto falta un tercer elemento para que surja la responsabilidad, no se puede contar un plazo de prescripción. Es decir, la prescripción solo puede contarse en la medida que estén presentes los 3 elementos fundamentales que les comentaba antes, es decir, la acción, el daño antijurídico y el nexo causal. Si el daño no se ha manifestado, entonces no surge la responsabilidad. Y esta es una regla que no solo rige para los delitos y cuasidelitos civiles, sino que también para todo el ámbito de la responsabilidad, es lo que hoy día se viene discutiendo latamente a propósito y se puede revisar el fallo de la Corte de Apelaciones y el caso Caradima, en donde se muestra más patentemente esta interpretación respecto de cómo se debe contar la prescripción, aún a pesar de la norma expresa establecida en el Código Civil. Respecto de las pólizas de seguro, que viene un transitorio, quiero comentar que existe hoy día un depósito de pólizas en la Superintendencia de Valores y Seguros, que está aprobada, que está vigente, que es para específicamente ensayos clínicos, y que la legislación hoy día lo que nos impone es que de acuerdo al riesgo tiene que haber una póliza. Esa póliza no tiene por qué comprender todos los años en los cuales tenga que hacerse responsable el titular del ensayo clínico. Básicamente tiene por finalidad el regular y proteger a los sujetos de ensayo de posibles daños, y también ahí considerar que en la medida que van pasando el tiempo, es mucho menos probable que existan demandas. Asimismo, y quiero solo para que se tenga presente que también se estableció un sistema en la ley Ricarte-Soto de mediación obligatoria por daños surgidos por ensayos clínicos, cuyo objetivo era prevenir la judicialización. Es una instancia absolutamente gratuita, universal, y se hace ante el Consejo de Defensa del Estado. Ante eso nos preguntamos cuántos juicios hay hoy día presentados a propósito de las modificaciones introducidas por la ley Ricarte-Soto, ya hasta la fecha, desde el año 2015 al primer semestre del 2020, no se ha iniciado ningún juicio ni demanda por daños en materia de ensayos clínicos. También nos preguntamos si hay o no ensayos clínicos en desarrollo, y aquí solo para modo ejemplar citar una página de la Fundación GIS Chile, estudioclínico.cl, en donde se muestran todos los ensayos clínicos en materia oncológica vigente y que por lo tanto hoy día están en desarrollo. Y también señalar que de acuerdo a lo que manifestó en la Cámara de Diputados el ministro Kuf, las propuestas para realizar ensayos clínicos de las vacunas COVID se han desarrollado sin inconvenientes. Las principales laboratorios que han iniciado ensayos clínicos en el mundo también lo hicieron en Chile sin esperar modificaciones de ningún tipo, con lo cual se deduce que la legislación hoy día vigente no ha impedido en ningún caso el desarrollo de este tipo de ensayos, ni nos ha puesto en desventaja en relación a otros países para el desarrollo de vacunas y ensayos clínicos para materia COVID. En Europa, que es donde más se ha discutido en la materia de responsabilidad ante ensayos clínicos que efectivamente han avanzado de manera acelerada, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha pedido mucha cautela en el desarrollo de estas vacunas, lo que se ha visto es cómo los países han llegado a acuerdos para compartir responsabilidad con la industria desarrolladora de estas vacunas. En ningún caso dejar a los sujetos de ensayo en desprotección versus lo que hacen los países, y lo que ha facilitado también el poder asumir esta responsabilidad que implica el desarrollo de estas vacunas, que como ya nos pasó con el ejemplo de la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, pueden tener reacciones adversas serias, más aún considerando si
los ensayos clínicos que se planifican para Chile son para la población que está atendiendo a las personas, es decir, los trabajadores de la salud, a quienes, por cierto, ya que los hemos catalogado de héroes y lo son, debemos tener una mayor todavía preocupación por ellos y resguardo. Por eso que mis sugerencias es que uno debiera, si quiere analizar y considera a partir de cifras que hoy día no hay, que demuestren que la regulación actual ha impedido el desarrollo de investigaciones en materia de COVID, asumir lo que hoy día está haciendo los países desarrollados, es decir, compartir riesgo entre Estado y patrocinadores, que además pueda existir un artículo interpretativo sobre la alteración de la carga de la prueba y señalar que no hay una responsabilidad objetiva detrás de eso, y no eximir sobre todo a este tipo de ensayos que pueden generar mucha presión tanto política como mediática de las normas regulares sobre tanto sanitarias como bioéticas actualmente vigentes, que es lo que propone el proyecto, que sea una autoridad política la que autorice, ¿no es cierto?, un ensayo clínico de esta magnitud, y me parece en lo particular que no debiera eximirse de ninguna manera con las normas hoy día existentes. Por el contrario, las normas debieran ser más altas que, sobre todo en materia ética, de conflictos de intereses, más altas que las habituales. Por último, señalar que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que los intereses y es deber de los estados, ¿no es cierto?, que los intereses y el bienestar de la persona debe tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia y de la sociedad. Es decir, la urgencia de contar con una vacuna COVID no puede estar por sobre el bienestar y los intereses de la persona sujeta de ensayo, que es sujeto de ensayo. Esto es un mandato de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y por lo tanto se debe proteger a los sujetos de ensayo en todos los ámbitos y sobre todo en lo que significan sus derechos como persona, y es lo que señala, como ya decía, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos a escuchar a nuestros 3 invitados, en realidad son 4, y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que le vamos a dejar la palabra a Cecilia, que entiendo iban a compartir la presentación, pero adelante, Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Presidenta, gracias por recibirnos. Estamos junto a Gonzalo Tovar, representando hoy día a la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y a la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Más que una presentación hoy, porque bueno, la discusión ha ido avanzando bastante, queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que nos preocupan de lo que se está tramitando en este momento. Así que vamos a compartir el tiempo de nuestra presentación junto con Gonzalo. Gonzalo. Sí, buenos días, señora Presidenta. Saludar a todos también los participantes de esta comisión. Bueno, ya Cecilia contaba que nosotros venimos representando a la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y a la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, y como tal hemos hecho llegar nuestras declaraciones de conflictos de interés sobre esta materia a esta comisión, y creemos que es fundamental volver a insistir y volver a repetir en un aspecto central, que es la postura de los pacientes respecto a los estudios clínicos. Nosotros como pacientes y como organizaciones de pacientes queremos y apoyamos la investigación científica. Es una necesidad para los pacientes contar con investigación científica, pero con pleno respeto a los derechos de los sujetos que participan de esta investigación. Ese como eje central. Una de nuestras preocupaciones era que estos principios de diferenciación con los estatutos de responsabilidad se aplicaran excepcionalmente bajo un estado de alerta sanitaria, pero ya hemos visto que se ha ido tomando otro rumbo y se ha modificado para lo que es epidemias. Entendemos que, y siguiendo el análisis en derecho comparado que recibió esta comisión la semana pasada, entendemos que es necesario de pronto que se establezcan límites temporales para entregar algunas seguridades o certezas jurídicas respecto a las responsabilidades ante los sujetos que participan de un estudio. Pero no obstante, creemos que si este proyecto está viendo la situación extraordinaria de una pandemia de la que todos, y especialmente los pacientes, queremos avanzar y queremos transitar hacia a un estado mejor de salud,
También sabemos que los plazos, los tiempos y las garantías, por ser un proceso de urgencia, se flexibilicen de cierta manera y se utilicen los límites inferiores. Por ejemplo, con estudios científicos más cortos o más acotados que los habituales. Pero desde la perspectiva de los pacientes, hubiésemos esperado que los plazos de responsabilidad hubiesen sido superiores. Flexibilizar los requisitos de seguridad inicial, pero reforzando la responsabilidad posterior, dando reales garantías a la ciudadanía que participe libre y voluntariamente de estos estudios científicos. Así, por ejemplo, el sistema de responsabilidad por daños en momentos de excepción podría incluir quizás el asumir los riesgos de manera compartida, por ejemplo, entre patrocinadores y Estado, no traspasando así todo el riesgo a los sujetos que participan de un estudio clínico, que era más o menos una de las propuestas, una de las líneas propuestas por Andrea Martones recientemente. Por favor, Cecilia, si puedes continuar. Sí, en términos, quisiéramos hacer algunas acotaciones a este proyecto en términos generales. Lo primero que nos preocupa es que ya existe un acuerdo para que se analice y se modifique, de ser necesario, las reglamentaciones y las leyes que regulan los estudios clínicos. Entonces no entendemos la necesidad de que se genere esta ley para momentos de excepción y casos de excepción, especialmente viendo lo que ya está ocurriendo, que se han iniciado varios estudios en el país. La ley ciertamente, si se modifica, no va a ser retroactiva, y que estos estudios entonces no han tenido ningún problema en iniciarse en nuestro país con la legislación vigente. Por lo tanto, no entendemos esta doble vía. Y en ese sentido, creemos que la presión de los patrocinadores desordenó de alguna manera esta conversación, que es muy necesaria, pero que ahora está en estos dos caminos que nosotros vemos como ciudadanos y pacientes que no es necesaria. No es necesario tener una discusión, por una parte, que modifique la ley, y por otra parte generar esta ley en el fondo para excepciones en casos de epidemia. De hecho, no hemos visto, y nos hemos reunido con bastantes expertos, no hemos visto y no hemos conocido de otros sistemas que se ordenen de esa manera, teniendo una legislación para estudios clínicos y otra para estados de emergencia o estados de epidemia. Entonces, aquí lo que nos preocupa es que la discusión sea transparente, se sinceren, y que los conflictos de interés en el fondo no primen, sino que podamos tener un sistema ordenado, bien regulado, y que en el fondo esta conversación de la modificación a las dificultades que hoy día existen ya se inició. Creemos que es bien importante recordar que es la modificación a la normativa de los ensayos clínicos el año 2016 lo que permite que Chile se acredite como una autoridad reguladora, con OPS o OMS, con su máximo nivel de acreditación. Entonces, en el fondo, esta es una conversación importante que no solo va a afectar los estudios clínicos, los ensayos clínicos, sino también otras aristas, y por eso la necesidad de que se aborde con toda la seriedad y participación. Tal como ya decía Gonzalo, y este es un punto muy importante para nosotros, nosotros creemos que es fundamental que el país avance en desarrollo científico. O sea, no el que nosotros estemos queriendo participar de esta discusión de los ensayos no tiene que ver con poner ningún tipo de limitación a priori al tema de los ensayos. En particular para nosotros como pacientes que vivimos con enfermedades crónicas, algunas que no tienen tratamiento aún, no es solo una idea. O sea, nosotros vivimos la experiencia de que algunas de nuestros colegas en esto de los pacientes no tengan tratamiento. Es una experiencia vital, particularmente para ciertos tipos de cánceres y para las enfermedades poco frecuentes. Entonces, creo que nos atrevemos a decir que somos los más interesados en que el país aumente y mejore en temas de avance científico y desarrollo científico. Sin embargo, y por esta misma razón, lo que esperamos que se avale y que crezca es justamente el desarrollo científico, que se favorezca el desarrollo científico y no el marketing farmacéutico. Entonces, en la discusión global de la modificación a la ley nos preocupa el uso del argumento de la necesidad de estudios clínicos para poder dar
acceso a ciertas terapias. Nos parece que ese argumento del acceso a terapias valida de alguna manera una injusticia, como la que significa no tener acceso a ciertas terapias, y que esa discusión debe estar en otro carril. No debemos mezclar estudios clínicos y acceso a terapia porque son dos cosas distintas y no queremos que se valide la injusticia de no poder contar con acceso a tratamiento. Entonces esperamos que esa discusión de ampliación de coberturas a terapias vaya por otra vía. También entendemos que no hay nadie que inicie un ensayo clínico esperando producir daño, ¿cierto? Que lo que se espera, por el contrario, es producir un beneficio social, pero el daño sí se puede producir. Entonces, dada toda esta reflexión, y queremos esto como establecerlo como un punto más general, creemos que la participación en este tema es fundamental, y al ser un tema ético y profundamente sensible para la vida de las personas, creemos que la participación no pasa solamente por citar audiencias a distintas partes, y que en el fondo quede esto en la historia de la ley, sino que creemos que es necesario para la modificación más amplia de cualquier normativa que implique esto, que involucre a los ensayos clínicos. Creemos que es necesario que se genere un diálogo entre las partes para poder llegar a ciertos consensos. Nos parece que eso es un ejercicio fundamental de democracia, y aprovechamos de contarles a todos los senadores y a sus asesores que hace 2 semanas atrás, de hecho, desde la Alianza, desde FEMPOF, generamos un encuentro donde participaron alrededor de 30 personas, legisladores, académicos, investigadores, eticistas y pacientes. Escuchamos distintas exposiciones, luego trabajamos en grupo. Creemos que es un trabajo, no solo creemos, sino que se manifestó ahí en el diálogo que se generó. Todos los participantes quedaron con una sensación de que este sea el primer paso. Por favor, sigamos generando instancias como esta, porque en el fondo no es cuál argumento se prioriza, sino cómo podemos llegar al mejor consenso posible cuando se trata de vidas humanas y de un aspecto ético tan esencial. Entonces quisiéramos que eso ocurriera, quisiésemos que eso siguiese ocurriendo con el apoyo del Senado, que estas instancias de diálogo se siguieran fomentando, pudiésemos llegar a acuerdos todas las distintas partes al escucharnos, y que de esa manera se legisle cualquier tipo de modificación a la regulación de ensayos clínicos con participación de la sociedad civil y en un ejercicio profundamente democrático, que además sentimos que es un espacio necesario para el país, pero particularmente en salud. Se sabe, ¿cierto?, que en salud los índices bajos de salud también están asociados a índices bajos de participación democrática, así que también el ejercicio de la democracia promueve una buena salud. Entonces, solo para terminar, reforzar esta idea, que sentimos que esta discusión, al llevarse a través de presiones de los patrocinadores, se ha desordenado, y si vamos a conversar sobre modificaciones a la legislación vigente en materia de estudios clínicos, el legislar particularmente para situaciones excepcionales, creemos que no favorece a tener un sistema único, ordenado y ético que favorezca a la ciudadanía en materia de estudios clínicos. Muchas gracias, agradecer, Presidenta, agradecer por su intermedio la invitación nuevamente, y agradecer también al equipo jurídico del senador Quinteros por haberse mantenido en permanente contacto y haberse interesado en conocer la mirada de los pacientes. Gracias, Cecilia. Yo quiero señalar que ahí estoy de acuerdo, además de todos los senadores de la comisión, antes de continuar con la votación de este proyecto, el poder escuchar a las agrupaciones de pacientes. Por eso justamente se abrió este espacio el día de hoy. Nuestras preocupaciones, como es tradición en esta comisión, además, escucharlos a todos. Vamos a dar la palabra a Jaime Labarca y después vamos a abrir una ronda de preguntas. Jaime, tienes que abrir tu micrófono para que te escuchemos. Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias a los honorables senadores que integran la comisión por permitirme también participar en esta discusión interesante y muy importante discusión. Yo soy el doctor Jaime Labarca, soy jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y el jefe de la División de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y además soy director de un grupo colaborativo de resistencia bacteriana que pertenece a la Sociedad Chilena de Infectología. Actualmente no estoy participando ni como investigador ni como coinvestigador en ningún protocolo de ensayo clínico, y entiendo que lo que se discute ahora es una modificación que ya se ha discutido bastante en el Congreso, ¿no es cierto?, a la ley de investigación en productos farmacéuticos, en desarrollo de medicamentos, vacunas y equipos médicos. Solo quería recalcar que en los últimos 20 años en nuestro país se ha participado en muchos estudios clínicos en muchos centros del país, y con la colaboración de todos nuestros pacientes, y la verdad es que, por ejemplo, hemos visto cambios maravillosos que se han producido en relación a todos estos ensayos. Particularmente, un par de ejemplos es el tema del tratamiento de la infección por VIH, en el cual en el año 2000 eran muchos medicamentos con grandes toxicidades para nuestros pacientes, y cada vez se fueron probando medicamentos nuevos que disminuían la toxicidad, y hoy en día el tratamiento para el VIH es una sola tableta, una sola adverso, de tal manera que en estos últimos 20 años, como por el problema de la resistencia bacteriana, hay muchas para tratar esas infecciones, un antibiótico que es viejo, antiguo, que tiene toxicidad y que tiene un efecto bastante, pero era lo único que teníamos, y gracias a estos protocolos clínicos, hoy día han llegado algunos antibióticos, pocos, y después de muchos años, pocos antibióticos para poder resolver este problema, y ya lo estamos usando para el beneficio de nuestros pacientes. De tal manera que al final del día, los protocolos y los ensayos clínicos traen seguridad y traen beneficio para todos nuestros pacientes y para todos los tratamientos de enfermedades que a veces son tan difíciles de sacar adelante. Por lo tanto, este tema a mí me parece que es relevante, no pensando solo en el desarrollo de la investigación, sino claramente pensando en los intereses de nuestros propios pacientes, como se ha estado discutiendo acá. COVID-19 es una pandemia, y es la pandemia más grave que hemos tenido en 100 años. Y no solo es la pandemia más grave, sino además es una enfermedad completamente nueva, de lo cual ni siquiera conocíamos bien los síntomas ni las complicaciones de la enfermedad, y no teníamos idea de cuáles son los medicamentos que podíamos usar para poder tratarla. Es una pandemia que nos tiene súper complicado, y que vemos que la salida son bastante pocas, y creemos que la vacuna es lo único que podría cortar los plazos y nos podría ayudar a salir adelante. Entonces, esto es una catástrofe global, es una catástrofe nacional, y es una necesidad imperiosa para motivarse a hacer investigación. Quiero decir que en nuestro país se está participando y se ha participado en investigación a un costo súper alto, porque estamos participando, ¿no es cierto?, a pesar de la legislación vigente, que otorga un plazo indefinido para la presentación de daños, que tienen que asumir, ¿no es cierto?, los equipos de la investigación, y con 10 años además de prescripción. De tal manera que ese es un tema que pende sobre los equipos de investigación para poder sacar al final del día información que es relevante para todos nuestros pacientes y para todo nuestro país. Así que, y en esa situación es como se ha enmarcado la investigación para sacar adelante, ¿no es cierto?, alguna información que nos permita tener seguridad respecto a lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Por lo tanto, la modificación que se plantea desde el punto de vista personal me parece que es muy necesaria, y a mi juicio es de suma urgencia, ya que debemos poner de alguna manera plazos finitos, ¿no es cierto?, con una normativa clara, ¿no es cierto?, con cierta certeza jurídica, y que proteja tanto a los pacientes como a los investigadores. Hay que mirar las dos áreas. Ahora,
en relación a la protección a los pacientes, todos estos protocolos pasan por comités de ética, sin lugar a dudas, pasan por regulaciones, pasan por comités independientes de monitorización de datos, que son los que van vigilando día a día si aparece alguna reacción adversa, y en ese sentido son capaces de poder parar o de tener un protocolo para asegurar la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, llegamos a la modificación. Y a mí me parece que la modificación trae tres puntos centrales. Uno, que le da atribución al ministro en esta situación de excepción para autorizar, previa aprobación por el ISP, el desarrollo de protocolos clínicos. A mí me parece que en un sentido de urgencia, donde todo el país tiene que colaborar, ¿no es cierto?, el facilitar y agilizar los procesos parece tremendamente relevante para que se puedan desarrollar con la prontitud posible que lo necesita nuestra población. Les pongo el ejemplo de los protocolos de plasma. Se está usando plasma, pero nosotros queremos saber si sirven los plasmas o no sirven, ¿no es cierto? Y ese dato es muy relevante. Lo otro que hace, otorga un plazo, ¿no es cierto?, de 10 años para impetrar la acción del daño, y eso a mí me parece que es bueno, porque de alguna manera es un avance, ¿no es cierto?, porque de alguna manera otorga un comienzo establecido, ¿no es cierto?, que cuando se aplica la última dosis, ¿no es cierto?, y por un periodo que es finito, y no infinito, digamos. Así que me parece que eso es un avance, ¿no es cierto?, que también puede ayudar al desarrollo de la investigación. Y por último, habla de la obligación de la aseguradora, ¿no es cierto?, para apoyar todos los procesos de la investigación. Uno podría discutir, entonces, de alguna manera estos tres puntos me parecen relevantes para poder agilizar y dar seguridad para los pacientes y los equipos de investigación y poder sacar la información que se necesita con urgencia adelante. ¿Por qué 10 años? Uno podría discutirlo, porque de alguna manera la mayor parte de los efectos adversos ocurre durante el periodo de los protocolos, o pocos meses después, o pocos años después. Es distinto cuando uno usa un medicamento que cuando usa productos biológicos o vacunas, donde los plazos de todas maneras se tienen que extender, ¿no es cierto?, porque requieren, por los procesos mismos, requieren un plazo mayores. Así que uno podría hacer una definición ahí. Los proyectos, y lo otro es que cómo se establece la relación del daño durante la ejecución de los protocolos clínicos. Hay comités independientes de monitoración de datos, que son comités que de alguna manera aseguran, recogen la información, ¿no es cierto?, y van velando por el correcto desarrollo del protocolo. Si este comité independiente de monitorización de datos ve que hay efectos adversos importantes para el protocolo, como ocurrió con la vacuna de Oxford, si ve que los efectos son demasiado buenos, sin efectos adversos, puede pararlo antes para que esté disponible, o si ve que el medicamento no tiene ningún efecto, no causa daño, pero no tiene efecto, también puede pararlo antes porque no tiene sentido seguir adelante con la investigación. Así que de alguna manera, durante la ejecución de los protocolos, estos comités son los que establecen de alguna manera, y no es fácil la relación del producto con el daño, y no es tan fácil hacerlo. Entonces, el otro punto es que este periodo de excepción para esta ley o esta modificación de la ley dice que hasta 180 días después de que se termina el periodo de excepción o de catástrofe, de tal manera que a mí me parece que da un plazo suficiente para que se desarrollen los proyectos de investigación. Claramente la ley original es una ley que protege a los pacientes y me parece súper bien, y en general se vela por los comités de ética y por la regulación, la protección de los pacientes primero, pero claramente dificulta de alguna manera por esta incertidumbre y poca certeza jurídica, ¿no es cierto?, de alguna manera la posición de la investigación o de los equipos investigadores. Entonces, para terminar, me alegro por esta modificación. Creo que agiliza los plazos, creo que ayuda a poner cierta certeza jurídica, ¿no es cierto?, para poder desarrollar investigación en un plano más preciso. Mi preocupación permanece, ¿no es cierto?, como ya se ha discutido en otras ocasiones, en relación a la ley original, ¿no es cierto?, pero ese probablemente es motivo de otra discusión. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Jaime. Agradecerle a los cuatro las presentaciones.
No sé si los colegas tienen consultas que quieran hacer sobre las presentaciones, porque la idea es que después podamos ver el comparado con las indicaciones que hay. Le damos la palabra al diputado José Miguel Castro. Gracias, señora presidenta. Saludar a los expositores y, por supuesto, a los senadores, al equipo del ministerio. Me gustaría, si usted me permite, tomarme 3 minutos para poder, en el fondo, dilucidar y poder sacarle el velo a algunas cosas que se han dicho que siento yo que no contribuyen o están un poco idas de la discusión primaria que tuvimos también en la Cámara de Diputados. Primero, que se habla acerca de que sería el ministro solamente quien tomaría esta discusión. Ya lo expuso bien el doctor Jaime Labarca, es el ISP quien primero autoriza o no autoriza, y si algo debemos sentirnos orgullosos, yo creo que es la institución del ISP y todos sus técnicos y científicos, número uno. Segundo, específicamente cuando se habla de que se está llevando a cabo toda la investigación sin ningún problema, la verdad es que hoy en día existe solamente un convenio que ni siquiera, tengo entendido, está firmado por parte de la Universidad Católica. Puede estar firmado, no lo sé, pero solamente una vacuna. Al 9 de septiembre existían 9 vacunas que estaban en fase 3. Eso quiere decir que nos faltarían 8 por ser autorizadas o por meterse en un estudio acá en Chile. Por lo tanto, creo yo que debemos abrir los brazos en términos de estudios clínicos. Desde el año 2015, señora presidenta, han bajado casi 30% los estudios clínicos acá en el país, producto de nuestra legislación. Es por eso que en tiempos de COVID, con mayor razón, en el fondo tenemos que modificar nuestra legislación o nuestra apertura a los estudios clínicos. Cuando se nos habla de que en términos de COVID deberíamos mantenernos igual, yo creo que hemos estado 2 meses legislando en una serie de materias, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, para legislaciones específicas en cuanto a la pandemia. Por último, y para terminar, cuando se habla de estudios clínicos y dice la expositora Andrea Martones que normalmente duran 10 años, efectivamente duran 10 años, hasta más incluso duran los estudios clínicos, pero específicamente ahora y hablando de la pandemia, obviamente los tiempos no son los mismos y es por eso que se ha agilizado mucho más rápido la investigación científica, y ahí específicamente, y también se ve lo que es el riesgo-beneficio, y el riesgo que estamos corriendo ahora es que se nos está muriendo la gente en todos los hospitales, y no hay ninguna legislación, ninguna, de ningún país industrializado que se compare con nuestra legislación. Por eso es necesario ponernos al corriente, no lo digo yo, sino que lo dice, denme 2 segunditos para terminar la exposición, presidenta, lo dice Rodolfo Armas, Arnoldo Quesada, de la Academia Chilena de Medicina. Gracias. Gracias, diputado. No sé si hay otra consulta, sino más bien a mí me gustaría poner el texto de lo que estamos conversando, y si surgen ahí consultas adicionales, el poder hacerlas. No sé si Jaime quiere hacer uso de la palabra antes o vamos al comparado. No, presidenta, muchas gracias. Prefiero que pasemos al comparado y votar si lo tiene bien. Sí, por supuesto. Don Fernando, Evelyn, no sé qué nos ayuda a proyectarlo en la pantalla. ¿Lo tienes tú, Evelyn, a mano? Sí, lo tengo a mano, lo voy a compartir en este momento. Gracias. Presidenta. Sí, Fernando. ¿Puedo dar una breve explicación? Por supuesto. Gracias. Es que el texto que llegó de la Cámara agrega al título 5º del Código sobre Ensayos Clínicos un artículo 111G bis que regula el tema durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con ocasión de una epidemia o pandemia. La indicación, la que se ha recibido dentro del plazo que fijó la comisión de la señora Goich, en lugar de agregar ese artículo 111G bis, modifica el artículo 111E, al cual le agrega una frase que descarta ya la necesidad de que esté vigente un estado de excepción constitucional y baste entonces solamente una alerta sanitaria decretada por una epidemia o pandemia, y esta norma
regiría esta norma especial durante la vigencia de la epidemia del estado de alerta sanitaria. El artículo 111E, ustedes lo tienen un poco más adelante en este comparado, así que Evelyn nos puede mostrar, que se refiere justamente a la responsabilidad por daños y establece un plazo de 10 años contado desde la manifestación del daño. Entonces, esa es la norma. Y lo que agrega la indicación que se ha presentado es, a continuación del punto final, lo siguiente: no obstante, en caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia y durante la vigencia de esta, dicho plazo se contará desde el término del respectivo ensayo cuando se trate de investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a enfrentar las circunstancias que sirvieron de fundamento al decreto de alerta sanitaria. Esa es la primera parte de la indicación, porque luego hay otra relativa al artículo transitorio. No, pero veamos primero La porque el transitorio tiene que ver con la vigencia de los seguros, o sea, la obligación de entregar el seguro. La Evelyn va a subir un poquito más el texto para que lo veamos. Es correcto lo que usted plantea, Fernando. Lo que yo propongo acá es sustituir, o sea, reemplazar el texto, y por eso la indicación al 111E. Y aquí acojo parte de lo que plantean los representantes de los pacientes, lo plantea Andrea, y aprovecho que está Jaime también para conversarlo, Jaime Labarca. A mí me complica cuando uno dice, efectivamente tenemos condiciones excepcionales, nadie duda de eso, hemos tenido la mejor disposición respecto de cómo actuamos en pandemia, hemos aprendido además mucho de negocio científico durante este tiempo, y respaldamos todo lo que podamos hacer en la búsqueda de vacunas, de medicamentos, desarrollo de respiradores. Creo que todo eso es muy importante. Pero eso, lo que uno tiene que buscar es el sano equilibrio con el resguardo de las personas, de la salud de las personas y de la vida de las personas. O sea, cuando se hace un ensayo clínico y participa una persona, uno tiene que mantener resguardo. Y en eso yo confío harto en nuestra institucionalidad, en la seriedad de nuestra gente de las comisiones de ética, y creo que es un riesgo dejar en esto, si bien está el ISP, el Instituto de Salud Pública, pero las disposiciones del ministro, todos sabemos cómo funciona el ISP, o sea, la institucionalidad pública en general. Y creo que si es que existe consenso además en la comunidad científica y en toda esta estructura que tenemos montada nosotros respecto a investigación, es factible, y creo que es lo que ha pasado probablemente, que se aceleran procesos para que, cumpliendo todos los resguardos, se autoricen estos estudios. Entonces, yo por lo menos no soy partidaria de dejar esto en una modalidad especial, que le deje al ministro con el ISP la decisión, sino más bien cómo la estructura que tenemos y la modalidad en que hemos funcionado, que nos da garantía, funciona. Y sí, respecto del plazo, establecer la vigencia de 10 años que se plantea, y en el mismo texto incorporo lo que tiene que ver con dispositivos, están ambos, que aparecían en la propuesta que aprobó la Cámara en dos incisos distintos, por eso están incorporados en ambos, para explicar un poco el planteamiento que estamos haciendo. Y hay algo que a mí me parece bien relevante, que es que esto queda asociado a la alerta sanitaria y no al decreto, al estado de excepción constitucional, porque de hecho el estado de excepción constitucional inicialmente regía solamente, o se hubiera terminado esta semana, se extiende por 90 días, pero todo lo que esperamos todos es que ojalá se acote, y me parece que esto está asociado más bien al tema sanitario, ¿no es cierto?, que además es más amplio, que depende, eso sí, del ministro de Salud, y de condiciones que evalúa desde el punto de vista de salud. Esa es la propuesta que a mí me parece de alguna manera acerca ambas posiciones, si uno pudiera decirlo, cómo se facilita en esto, cómo se da certeza respecto del plazo, es decir, que aquí no cambiamos el resto de la legislación respecto de la responsabilidad objetiva al respecto, no, sino que es algo que nos han planteado la comunidad científica, que es desde el dar certeza respecto del plazo. Me está pidiendo Presidenta. la palabra. Sí, Jaime González. Presidenta, muchas gracias. No, sin duda que el Ejecutivo está de acuerdo con la indicación planteada, porque vienen a hacer justicia a los requerimientos, a juicio nuestro,
de todos los participantes del debate, porque sin duda, como bien dijo Cecilia Rodríguez, nadie realiza una investigación pensando en generar un mal, muy por el contrario, aplicando los principios bioéticos, genera beneficencia a los pacientes que son sujetos de la investigación clínica. La normativa se ajusta a la normativa contenida en el Tratado Helsinki o Pautations, y además se ajusta a la normativa vigente sobre prescripción, que es el artículo 2492 y 515 del Código Civil, en orden a que viene a dar certeza respecto al plazo de prescripción desde que termina la investigación, que incluso puede ser un plazo más amplio, incluso desde que el sujeto participó, porque puede participar con mucho tiempo de anticipación. La indicación sin duda nos parece en ese sentido muy aceptada, y también nos parece aceptada que sea desde que se decrete y sujeta a una alerta sanitaria más que al estado de excepción constitucional. Así que no podemos sino que estar plenamente de acuerdo con la indicación formulada recién. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Yo quiero señalar que tuvimos a la vista y entiendo que le llegó por lo menos al senador Quintero, y me da la impresión que al resto de los senadores integrantes de la comisión también una propuesta de un grupo de científicos, de doctores, ahí me la hizo llegar Jaime Barros, y ellos planteaban el que se creara una comisión ad hoc en estos casos. Y ya lo conversamos y a mí me parece que es más limpio esto que tener que generar una nueva instancia. O sea, si tenemos nosotros comités de ética que funcionan bien, si tenemos un procedimiento que está validado, que nos da seguridad y da certeza a los pacientes, me parece que es mejor utilizar eso que crear una comisión ad hoc. Otro de los planteamientos que hacían en esas indicaciones era el que, claro, qué pasaba después de los 10 años y que el Estado asumiera la responsabilidad por un daño que se pudiera generar eventualmente. Esa es una propuesta que requiere patrocinio del Ejecutivo. Y me gustaría escuchar a Jaime sobre ese punto, que es un poco lo que planteaba Andrea en lo que sucede en otros países, que se comparte responsabilidad. Con la pregunta clara de qué pasa después del año 10, de una persona si llegara a tener algún evento adverso, alguna manifestación o algún daño. La consulta era para Jaime González. Si Jaime Perdón, la sí, yo no sabía cuál de los dos Jaime. No, porque tiene que ver con la responsabilidad de compartida del Estado, así que corresponde a don Jaime González. Claro. Perdona, un alcance de nombres. González, Jaime. Senadora, si bien habían reformular la pregunta porque tengo una conexión a internet inestable. Suele pasarle a Jaime González. No, que uno de los puntos que planteaba también este equipo que nos hizo llegar propuesta era el cómo se podía compartir la responsabilidad y que finalmente después del periodo de los 10 años fuera el Estado quien asumiera la responsabilidad por cualquier eventual daño. Lo que a uno le interesa es que el paciente no quede a la deriva, o sea, que la persona frente a una situación no quede expuesta. Entonces, la consulta es qué sucede ahí, cómo se aborda, qué disposición hay respecto de que el Estado se haga parte o que no se pueda referirte a ese punto. Ahora. No te escuchamos, Jaime. Se congeló. Vamos a ver si lo recuperamos. Sí, se cayó la conexión. Tiene que volver a conectarse, presidente. No. Dale unos minutos. Yo igual hoy día estoy con pantalla en el computador en un lado y la tablet para el sonido. Jaime Labarca, por supuesto que puede hablar, me está pidiendo ahí la palabra, parece. Yo creo que había alguien antes, estaba, me parece, Cecilia Rodríguez, había pedido la palabra. Cecilia, sí, Cecilia, habías pedido la palabra. Sí, muchas gracias. Yo no veo mucho la pantalla, estoy como también la conectividad media compleja, así que... Sí, tres dudas en relación a la indicación.
Una de nuestras preocupaciones es que si hablamos de alerta sanitaria, nuestro país lamentablemente todos los años vive alerta sanitaria, dadas las campañas de invierno. Entonces, si bien claramente la indicación hace que quede la modificación mucho más clara, el hecho de referirse a alerta sanitaria nos preocupa porque eso daría pie a que anualmente exista un periodo no necesariamente referido a temas en pandemia como la que hemos tenido que vivir este año, sino a las alertas sanitarias propias que anualmente debe decretar el Ministerio de Salud por las campañas de invierno. Entonces esa es una primera inquietud que nos queda en esa indicación. La segunda inquietud es sobre el plazo de término del ensayo, porque lo que escuchamos fue, hemos escuchado dos versiones y no tenemos certeza de qué es lo que se está pensando, si es 10 años desde última dosis, 10 años desde concluido el ensayo. Ahí esa duda, disculpen, a lo mejor está claro en algún documento, pero no la hemos comprendido bien. Y agradecer que se acojan nosotros desde que la discusión comenzó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que hicimos mención a esta posibilidad de que los riesgos se compartan, ¿sí? Y que a lo mejor como una medida de excepción también se incluya el riesgo que no se traspase 100% a las personas que son sujetos de estudio, sino que se comparta entre patrocinadores y Estado. Y la última preocupación que hemos podido conversar con el doctor Barrows, en esto de que existan otras instituciones como comités formados especialmente, entendemos lo que usted, Presidenta, plantea de que el proceso no se complejice más, pero al mismo tiempo todo este proceso de las comisiones, de los comités de ética, del tema del ISP, ha quedado de alguna manera truncado porque nunca se dictó el reglamento correspondiente que debía dictarse junto con la ley Ricardo Soto. Entonces eso también preocupa, que al no tener ese reglamento, esta institucionalidad también ha quedado de alguna manera coja. Entonces también si de alguna manera se pudiese subsanar eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cecilia. Sobre lo primero, solamente transmitirte la tranquilidad de que el texto dice explícitamente que es una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, no es cualquier alerta sanitaria, o sea, Dios quiera que no tengamos epidemia o pandemia todos los años tan seguido, por favor. Después, el segundo tema es desde que termina el ensayo clínico completo, no está referido al sujeto, sino que es al ensayo clínico, que también está especificado en el texto. Y lo tercero, a mí me parece súper pertinente lo que tú planteas, entonces pido ahí a los colegas unanimidad para que nosotros oficiemos respecto de la dictación de los reglamentos correspondientes, independiente de que le vamos a dar ahora la palabra a Jaime González, que parece que ya se reconectó, para que pueda hacerse cargo de la pregunta y que también nos explique qué ha pasado con los reglamentos. O sea, nosotros hemos tenido en varias legislaciones en eso demora en la dictación de reglamentos que no tienen, o sea, no tienen ninguna justificación, por decirlo suave, ¿no? Jaime González. Siento. Ahí te retomamos. Vamos a hacer un oficio por unanimidad para que le mejoren la conectividad al equipo del Ministerio de Salud, porque vamos a hacer un suplemento presupuestario. Ya, Jaime Labarca me había pedido la palabra mientras... Solo decir que me parece el cambio, ¿no es cierto?, de estado de excepción o catástrofe, ¿no es cierto?, incluso puede ser aplicado a cosas que no tienen que ver con pandemia, de tal manera que me parece bien que se refiera a epidemia o pandemia, ¿no es cierto?, y claramente lo aclaró usted, señora Presidenta, de que se refiere a este tipo de situaciones y no a cualquier episodio, ¿no es cierto?, que pueda ocurrir en otros momentos. Lo otro importante es que a mí me parece que la idea que proponen, ¿no es cierto?, de que de alguna manera en este tipo de investigaciones el Estado pudiera apoyar, ¿no es cierto?, me parece, a los pacientes
junto con los patrocinadores, me parece una muy buena idea. De alguna manera podría ayudar, ¿no es cierto?, también a los investigadores a llevar adelante la investigación que al final del día es para beneficio de todos. Así que eso me parece bien. Lo otro, que yo creo que no porque se hayan seguido haciendo protocolo, la gente no hay ningún problema con la ley, no es tan así, digamos, que al final del día esto no termine judicializado, eso es probablemente un tema distinto, pero claramente para los investigadores pone una situación súper compleja de poder asumir, y si uno piensa, claro, cuando son industrias farmacéuticas, los patrocinadores, ellos tienen de alguna manera una capacidad para poder asumir esa responsabilidad, pero cuando estamos pensando en la investigación que a nosotros quizás más nos interesa que la investigación que se genera con recursos propios, con ANID, por ejemplo, el mismo proyecto de vacuna para COVID, es un proyecto que no está respaldado por una multinacional, sino el proyecto más bien que nace desde una universidad a otra universidad, ¿no es cierto? De alguna manera, ese tipo de investigación independiente que va a responder preguntas puntuales de nuestros pacientes, probablemente, y que son estudios que de otra manera no se financian, esa es la investigación que va a ser súper difícil poder sacar adelante en el futuro, porque claramente todas las incertezas que tiene la ley actual complejizan mucho la posición de los investigadores, que tiene que ver al final del día con responder preguntas súper importantes para el país y para nuestros pacientes y para el país. De tal manera que yo creo que esa es la investigación que más se afecta, y no porque nos hayamos atrevido a hacer proyectos en este contexto, no estemos asumiendo el equipo de investigador o la universidad que respalda esta investigación una responsabilidad adicional, ¿no es cierto?, que claramente hay que asumirla, digamos, porque la necesidad de sacar la información es tremendamente relevante. Gracias, Jaime. Yo quiero recordar que nosotros tenemos un compromiso como comisión de hacer una discusión más amplia sobre el tema de incentivar la investigación y los ensayos clínicos y revisar la legislación, independientes de este texto que asumimos que íbamos a... de la urgencia además que tiene la iniciativa que presentó el diputado Castro, porque hay varias otras cosas que yo creo que requieren además una discusión más larga en el contexto de cómo favorecemos efectivamente la investigación y los ensayos clínicos en nuestro país con todos los resguardos. No sé si Jaime... Presidenta, sí, estoy conectado. Y después le damos la palabra a Andrea Martones, que me la pidió. La tercera la vencida, Jaime. Presidenta, muchas gracias. Disculpe, pero la conexión a internet del Ministerio ha sido muy inestable el día de hoy. Respondiendo directamente a la pregunta respecto a si el Estado se puede hacer cargo, es un asunto que sin duda requiere patrocinio ejecutivo, porque además es materia que podría incurrir en gastos. Nosotros consideramos que tal como está el texto con la propuesta que hizo el diputado Crispi, en sentido de incorporar los seguros, es suficiente. El mundo asegurador sin duda tiene la competencia, las facultades y las habilidades para hacerse cargo en materia de seguridad, y los investigadores tienen la obligación de contratar este tipo de seguro. Nosotros entendemos que en ese sentido no le corresponde al Estado ser responsable, más bien corresponde al investigador o al titular de la investigación contratar los seguros respectivos para hacerse responsable, ¿no es cierto?, por los daños respecto a los cuales los sujetos de la investigación puedan sufrir. Eso es, presidente. Presidente, respecto a los reglamentos, tomé conocimiento del reglamento pendiente de Ricardo Soto y informaré sin duda dentro de lo que queda de semana sobre la tramitación del mismo. Ya, ahí lo oficiamos ahí, tenemos acuerdo unánime para eso, para que don Fernando lo haga, y esperamos de verdad, Jaime, tener una respuesta respecto al plazo para la próxima sesión. ¿Ya? Yo creo que es súper importante eso, también certeza la ley que tiene que cumplirse. Le damos la palabra a Andrea Martones. Y después el senador Chaguán, que ahí lo veo, perdón, senador. Andrea, porque el senador Chaguán. No, solo muy breve, quiero, por su intermedio, Presidenta, rescatar y valorar la indicación de la senadora Goich. Creo que efectivamente recoge las preocupaciones que se han manifestado sobre las modificaciones
parece bastante bueno que quede dentro de una regla más bien general, ¿no? Como una excepción a la regla general y valorar en eso la intención. Sí preocuparme respecto a lo que decía Jaime González, que puede haber, ¿no es cierto?, ahí una erogación del fisco por materia de responsabilidad en esta norma, lo que demuestra que efectivamente esa, digamos, en el plazo después de 10 años que puede ocurrir un daño, ese daño lo que estamos diciendo es que finalmente lo asume el sujeto de ensayo. Y en el caso particular de las vacunas COVID, ese daño lo va a tener que asumir el personal de salud. Entonces, solamente eso, quizá Jaime pudiese explorar con el Ministerio la posibilidad efectivamente de compartir esa responsabilidad para que no sea los sujetos de ensayo los que finalmente tengan que asumir ese mayor gasto por daño. Eso nada más. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Andrea. Senador Chaguán. Presidenta, a ver, yo quisiera que adherirme a las palabras que usted ha señalado, Presidenta, en términos de que una cosa es poder sacar esta modificación que es puntual, pero yo creo claramente que el tema de la necesidad de establecer campo clínico en Chile requiere un ajuste muchísimo mayor a este. Y por tanto, nosotros habíamos comprometido que los senadores de la comisión íbamos a presentar un proyecto sobre sobre la materia, y ahí, por supuesto, ponernos a trabajar para poder tener un borrador, ojalá lo antes posible, y resolver los temas de fondo que hoy día han impedido que Chile se convierta en un campo clínico justamente para determinados fármacos, con toda la responsabilidad que hay en relación con los pacientes, por supuesto. Primer tema. Segundo tema, Presidenta, habían 4 organizaciones que habían pedido también ser escuchadas, que yo se la envié tanto al secretario como a doña Evelyn Coronado, para que también puedan ser parte también de la discusión y que no han sido invitados. Me gustaría que en las próximas sesiones de la comisión o cuando veamos el tema de fondo también sean consideradas. Y finalmente, yo creo que este proyecto deberíamos tratar de sacarlo en el menor tiempo posible, porque es una reforma bien muy puntual. Yo estoy de acuerdo también con la indicación que usted ha planteado, Presidenta, y veamos cuándo lo vamos a votar, porque está por terminar la sesión. Por último, ponernos un plazo para votarlo, porque cada semana que pasa es complejo. Y yo le digo lo siguiente: Andrea Martones dice, sí, esto no ha sido óbice o obstáculo para que determinados laboratorios puedan hacer los ensayos de la vacuna en Chile. Ojo, pero si alguien quisiera ponerse quisquilloso y pudiera efectivamente acá levantar el punto, pudiera paralizar eventualmente o desincentivar que esos ensayos clínicos se realicen en Chile respecto a las eventuales vacunas del COVID-19. Entonces, yo quiero también poner en perspectiva el punto. Hasta ahora nadie ha levantado este punto, porque todos queremos que Chile pueda ser campo clínico y poder facilitar justamente el acceso a la vacuna, pero si alguien se pusiera quisquilloso y de acuerdo a la legislación actual, efectivamente esto pudiera verse dura y mente trabado. Por eso yo comparto con el diputado Castro de que este es un tema que tenemos que sacar a la mayor brevedad posible. Eso era, Presidente, si podemos ponerle, por último, fecha para el despacho total del proyecto. Eso era. Gracias. Senador, la idea es que pongamos en votación ahora la indicación, pero sobre su planteamiento primero, nosotros tenemos listo ya el borrador que comprometimos a hacer. No lo hemos presentado porque estamos esperando tramitar esto y que quede consistente con este texto y con lo que hicimos en el proyecto de salud mental y lo que estamos trabajando en la Comisión de Adulto Mayor. Pero despachado esto, estamos en condiciones de presentarlo todos los senadores de la comisión tal cual como acordamos. El trabajo está hecho. Y comparto que ahí vamos a invitar y hacer una discusión que sea más larga, porque este proyecto, la idea es que lo votemos ahora y lo despachemos. Ojalá se pueda ver hoy día o mañana en la sala. Muy bien. No sé si el senador Girardi me había pedido la palabra, sino para someter a votación la indicación. Sí, Carolina, mira, a mí siempre me preocupa la falta de visión del Ejecutivo, porque parece que no entienden el mundo que estamos y no entienden las oportunidades que tiene para Chile. Y creo que eso es muy lamentable, porque todos entendemos que en el mundo que viene vamos a vivir una era pandémica, porque las condiciones ecológicas que generaron esta pandemia van a generar otras.
Basta mirar la frecuencia con que han venido aumentando las epidemias y pandemias en el planeta en los últimos 100 años. Y aquí hay una tendencia que es clarísima. Y justamente esto es un paliativo, porque nosotros no logramos cambiar las condiciones estructurales que causan las pandemias, que es la manera de habitar el planeta, la manera de intervenir a otros seres vivos. Aquí estamos hablando de una zoonosis, que es justamente esta nueva relación de los hombres, que es consecuencia de cómo los hombres, los humanos, hemos venido teniendo por una razón casi de estatus, de convivencia con animales exóticos, se exportan 1.500 millones de animales exóticos solo a Estados Unidos, o por empezar a comer animales exóticos que antes no se comían, como son los murciélagos, los pangolines, o por los temas de deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Yo creo que aquí hay dos razones que son fundamentales. Si hay un ámbito estratégico donde Chile tiene que tener autonomía a futuro, es en desarrollar un chasis, una infraestructura de desarrollo biotecnológico en materia de vacunas, en materia de medicamentos. Esto es central. Entonces, aquí parece que el gobierno no tiene ninguna mirada, no tiene ningún interés y no hay una visión ecosistémica del tema. Porque a mí me parece que esto debiera ser una acción que debiera tener un interés y una preocupación del Estado, del gobierno de Chile, para generar las condiciones para que esto se pueda desarrollar y ser socio justamente en la responsabilidad en esta materia. Si estuviera en Estados Unidos, que uno podría considerar el país más liberal del planeta, parece que el gobierno de Chile no sabe que todos los proyectos, todos, sin exclusión, de vacuna, de medicamentos, no solamente se financian, sino que tienen que llevar la firma no solamente de los gobiernos, sino del Pentágono americano, ¿no? Y que justamente han tenido una capacidad de desarrollar una potencia y una capacidad de ciencia y de biotecnología que nos pone a nivel central justamente porque hay un interés fundamental que viene de los gobiernos de distintos signos, porque esto ocurre con Obama y ocurre hasta con Trump. Y entonces a mí me parece que aquí, si nosotros queremos desarrollar la fruticultura, claro, el gobierno para que exista fruticultura hace puertos, hace carreteras, en un modelo extractivista, pero cuando hay que desarrollar proyectos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la ciencia, el gobierno no entiende que tiene que hacer el equivalente a los puertos, a las carreteras, que es justamente ayudar a que estos procesos se hagan. ¿Qué me preocupa a mí de la respuesta que da Jaime? Que lo que está haciendo Jaime es dar una respuesta, decir, mire, a través de los seguros, entonces lo único que va a favorecer es que las grandes transnacionales que quieran desarrollar proyectos de investigación en Chile puedan usarnos a nosotros como conejillos de India para hacer su investigación y podrán pagar seguro. Pero a mí lo que me importa no es esa investigación, a mí lo que me importa es que Chile genere investigación, capacidades propias para que nuestras universidades, nuestros científicos y científicas puedan desarrollar sin tener que recurrir a tener que venderle su proyecto a una transnacional para poder desarrollar su proyecto, lo que decía Jaime Labarca. Y esto es patético, porque lo que estamos haciendo no generando ninguna condición y vamos a generar finalmente una ley de campos clínicos que lo único que lo van a poder usar son los grandes consorcios internacionales, las grandes plataformas, que son los mismos de siempre, y nos vamos a impedir justamente que Chile, y yo pienso que tenemos la capacidad científica y tenemos la calidad humana, de recursos humanos, de competencias para que nosotros, nuestras universidades, puedan hacer esto, como a mí me ha tocado muy de cerca vivir la experiencia de Alex Calergis, ¿no? Pero creo que así debería haber muchas. Nosotros mismos estamos fomentando en esta comisión que exista, además de la ciencia básica, una ciencia que esté orientada a la transferencia, que esté orientada al desarrollo de proyectos, que esté orientada a resolver problemas del país. Claro, pero tiene que ser con otra mirada, tiene que ser con otro foco, porque con esta mirada que nos plantean acá, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Entonces yo, Carolina, creo que es muy importante que Jaime no puede tomar esta decisión solo. Yo creo que tiene que consultarla con el ministro. Esta es una discusión mayor. Si el Estado es socio y se hace parte de esto, no nos puede dar una respuesta así como si esto fuera algo absolutamente banal. Y yo de verdad creo que tenemos que ir a discutir este proyecto más de fondo, porque nos vamos a quedar en la Edad Media y nos vamos a quedar dependientes y nos vamos a quedar siendo compradores de tecnología ajena sin ninguna capacidad de generar capacidades propias, y eso es la renuncia al futuro.
Sí, yo creo que compartimos absolutamente esa mirada, Guido, así que por eso vamos a hacernos cargo de la discusión más de fondo y yo vuelvo a reiterar, este es un proyecto que busca abordar un tema específico en el contexto de la pandemia y nosotros ya tenemos el avance, la propuesta que justamente queremos tramitar en ese ánimo más de fondo. Y yo ahí le extiendo y comparto la invitación a Jaime y lo conversaremos directamente con el ministro en su momento, tanto con el ministro de Salud como con el ministro de Ciencia, de cómo nos hacemos cargo de una forma más estratégica del incentivo a la investigación. Por eso planteamos un proyecto más global. Ahora les pido extender la sesión unos minutos para que terminemos de despachar este proyecto y pongo en votación la indicación. Don Fernando. Fernando. Sí, estoy listo, Presidenta. Ya. La señora Presidenta pone en votación la indicación número 1, que sustituye el artículo único del proyecto por una modificación en el artículo 111E que sus señorías tienen a la vista en pantalla. ¿Cómo vota, señor Chaguán? A favor, señor secretario. Señor Girardi, ¿cómo vota su señoría? A favor, Fernando. Señora Presidenta, ¿cómo vota? A favor. Queda aprobado. Yo también tengo derecho a voto. Ah, no, Bien lo habíamos visto tenido. ingresar, senador. Vicepresidente. Lo teníamos como ausente. No, si hace rato estoy adentro. Adentro, sí. No lo vi en Voto a pantalla. favor. Gracias. Queda aprobado por 4 votos a favor. El número 2 de esta propuesta, que está al final del comparado, si lo puedes mover, ese, es coherente con el número 1, ¿no? Porque lo que hace es excluir la exigencia de que exista un estado de excepción de catástrofe. ¿Estamos de acuerdo Básicamente, ¿Le parece con la misma votación, senadores? con la La misma misma. votación. ¿Les parece? Sí. Así es. Bien. Queda despachado el proyecto de esa manera. Ujú. Lo que yo pediría, porque esto tiene urgencia, tenemos que sacarlo esta semana de la sala. Entonces, no sé ahí si estamos en condiciones de sacar el informe pronto para que sea incorporado hoy día o lo hacemos con un certificado y pedirle los oficios sobre todo al senador Quintero para que nos ayude a que se vea sobre tabla. Yo creo que el día de mañana, porque hoy día ya tenemos Con la una tabla. franqueza, Presidenta, que me caracteriza, es imposible esta semana. que mañana tenemos migración? Ah, de veras, cierto. Y Y tenemos hay otro, algo Vamos a hacer y esto y hay otro tema más puesto también en fácil. sin para debate. despacho. Bueno, esa será una discusión que tendremos en comité y el Ejecutivo tendrá que hacer lo propio también con la urgencia. Ok. Yo les agradezco a todos. Aquí habíamos quedado pendiente con un segundo punto. Jaime Labarca nos ilustró bastante en el primero, pero teníamos también otro invitado, ¿no es cierto? Marcelo Wolf. Lo vamos El señor a Wolf, Marcelo, claro, que también nos aportó desde el chat. Estuvimos leyendo ahí después tus comentarios, Marcelo, muchas gracias, pero tenemos un tema de resistencia a los antibióticos que nos interesa harto tratar con usted y lo vamos a dejar para el próximo martes, ¿ya? Así que quedan cordialmente invitados ahí. Y gracias, Gracias. Marcelo, por Felicitaciones a José Jaime Miguel también Castro. por tu aporte. Gracias, José Miguel, trabajo. Gonzalo, también a Cecilia agradecerle y a Andrea su disposición hoy día, y van a quedar invitados también para esta discusión más global que tenemos que hacer, donde yo espero que efectivamente podamos avanzar en esto de compartir riesgos y de que el Estado se involucre tanto en las definiciones estratégicas como en aquellos temas que quedan pendientes, ¿ya? Así que ahí van a ser convocados de todas maneras. Muchas gracias, nos vemos más ratito con los colegas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. La grabación se ha detenido. Gracias, Presidenta. Hasta luego. Muchas gracias.